Serkan Ayolu paralizado después de su ruptura con Ozge Gurel. ¿Tiene miedo de volver a enamorarse? La verdad por fin sale a la luz y te va a dejar helado. Madre mía, lo de Serkan Ayolu y Ozge Gurel sigue dando de qué hablar, y mira que ya ha pasado tiempo. Pero parece que la sombra de su relación pasada sigue pesando sobre el actor turco. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay rumores muy fuertes, de que Serkan anda un poco, digamos, retraído. ¿A la defensiva? En el amor vamos. Para ser honestos, esta pareja era de las favoritas. Desde que se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, su química era brutal. Saltaban chispas. Y todos pensábamos qué lindo. Una historia de amor que nace en el trabajo como en las pelis. Y duró un montón, ¿eh? Llevaban años juntos planeando futuro, se les veía súper compenetrados. Los fans estábamos felices por ellos. Pero, llegó el jarro de agua fría. Un día, sin previo aviso, ¡pum! Ruptura. Y claro, ahí empezó el misterio. Nadie entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Se habían cansado? ¿Problemas internos? Las especulaciones volaron. Y una de las que más fuerza cogió era que las cosas entre ellos se habían puesto un poco tensas antes de separarse. Ahora, lo que me llega a mí, lo que está comentando la gente en los corrillos, es que Serkan, después de esa relación tan intensa y que al final no pudo ser, está como, a la expectativa. Como si tuviera un muro levantado. El salseo es que se le ha visto un poco esquivo con las propuestas románticas. De hecho, hay quienes dicen que le han llegado a ofrecer proyectos donde tendría que hacer pareja con otras actrices muy guapas, y él, al parecer, ha puesto alguna que otra pega. ¿Por qué? Aquí es donde entra mi teoría, y ojo, es solo mi opinión, pero creo que tiene sentido. Yo creo que Serkan vivió su relación con Ozge con muchísima intensidad. Y cuando algo así termina, y más si fue un final complicado, pues te deja tocado. Te inseguriza. Quizás él ahora mismo no está en el punto de querer volver a entregarse de la misma manera. Es normal, ¿quién no se lo pensaría dos veces después de una gran decepción? Muchos dicen que simplemente está enfocado en su carrera, y sí, puede ser. Y lo está haciendo genial. Tiene proyectos interesantes. Pero yo sospecho que hay algo más. La manera en que se ha ido alejando de las posibles nuevas relaciones, las evasivas, huele a que no quiere volver a pasar por lo mismo. Es como si tuviera la lección aprendida a la fuerza. Imaginad la presión. Eres un actor súper conocido, todo el mundo está pendiente de tu vida, y encima, si has tenido una relación tan mediática como la que tenías con Ozge, pues cada vez que sales con alguien zas, ya se dispara el rumor. Quizás él ahora mismo busca tranquilidad, busca un espacio donde no haya tanta presión, donde pueda conocer a alguien sin que sea noticia antes de que él mismo decida que lo sea. Hay detalles que no cuadran. Por ejemplo, antes de Ozge él tuvo otras relaciones, pero ninguna fue tan seguida, tan públicamente expuesta como la de ella. Y eso, quieras o no, te cambia la perspectiva. Te hace ser más cauteloso. El mundo del espectáculo es muy complicado para las relaciones, y si encima llevas el peso de una ruptura muy comentada, pues aún más. Así que para mí el miedo a amar de nuevo no es tanto por Ozge en sí, sino por la experiencia completa de esa relación. El final, la exposición, la decepción, todo eso suma. Y es más fácil decir prefiero estar solo por ahora, que abrirse de nuevo y arriesgarse a que la historia se repita. Claro, esto no quita que podamos verle feliz en el futuro. Ojalá que sí. Pero por ahora parece que Serkan Ayolu está en modo pausa romántica. Está reconstruyendo quizás, o simplemente dándose tiempo para sanar. Y sinceramente creo que se lo merece. Después de todo lo que se le ha visto y se le ha dicho, un poco de paz para el corazón no le vendría nada mal. Pero venga, ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que Serkan Ayolu tiene miedo a amar de nuevo, o es solo que está enfocado en su carrera? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.